Buenos días, bienvenidas y bienvenidos todos a este nuevo webinar de INGADE del Grupo MP. Me imagino que todos o casi todos hemos oído ya noticias sobre la nueva legislación, pero ¿sabemos exactamente cuáles son las implicaciones que tiene esta legislación para nuestras empresas, nuestros clientes? Esa será la respuesta que queremos obtener hoy de esta jornada que tenemos en común. Mi nombre es Antonio González. Desde INGADE, la consultora del grupo MPE, vamos a intentar daros luz sobre esta nueva legislación. Antes de nada, informaros que la presente jornada está siendo grabada y esto es uno de los motivos por los que os agradecemos que pues no os desmuteéis ni presentéis vuestra imagen por motivos de protección de datos, evidentemente. Nos gustaría que participaseis todos. Los que tengáis alguna duda, el canal del chat estará permanentemente abierto para que la podáis expresar y al final de esta presentación inicial pues tendremos ese turno de contestación de preguntas y de dudas. Tanto yo como mi compañero Alberto Velasco, que intervendremos a lo largo de la jornada, pues os daremos la máxima información posible, pero tampoco pretendemos bombardearos con un montón de datos y nuestra idea es ir al grano y a lo que realmente nos interesa. ¿Qué es la ley LGTBI que todos hemos ya oído a lo largo del último año innumerables veces? Bueno, se denomina popularmente ley LGTBI pues, a la ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Esta legislación fue aprobada hace exactamente un año. Y como consecuencia de la misma, desde el sábado pasado tenemos una serie de nuevas obligaciones para diferentes entidades. Probablemente lo que más nos importe durante la jornada de hoy son las obligaciones que las empresas de más de 50 personas trabajadoras pues, van a tener. Vamos a referenciar sobre todo estas obligaciones. También nos pararemos un poco con las obligaciones de administraciones públicas, que sabemos que algunos de vosotros que estáis aquí presentes pues también pertenecéis a ese ámbito. Y dicho, esperemos que os sea de interés. A partir de aquí, ¿cómo resolvemos desde INGADE del grupo EPE pues esta cuestión? INGADE es una consultora de empresas. No somos una consultora de igualdad o de diversidad pura y dura. Nuestro objetivo fundamentalmente es asesoraros a las empresas, asesorar a vuestras empresas clientes en cuál es la mejor manera de cumplir pues, con los requisitos legales que tiene, siempre adaptándose a la realidad propia de la empresa. Es decir, somos plenamente conscientes de que las empresas tienen sus características y no podemos exigirle a las empresas más de lo que es razonable. Por otro lado, sí que somos buenos conocedores de la ley y somos un equipo de técnicas y técnicos muy competentes en las materias en las que abordamos, con lo cual creemos que os podemos facilitar soluciones que permitan mejorar y cumplir con esta legislación. A raíz de eso, pues disponemos en INGADE de un departamento específico de igualdad y diversidad, a través del cual pues damos solución desde el grupo MP a todas las cuestiones derivadas de igualdad de oportunidades, de diversidad LGTBI. Entonces, sin mucho más preámbulo, vamos a entrar ya en la ley 4/2023.
dar una pequeña situación de partida inicial y de por qué se ha motivado, pero sobre todo explicaros pues qué implicaciones tiene y cómo se podrían solventar esas implicaciones prácticamente en las empresas. Os dejo con mi compañero Alberto Velasco, que os dará esta nueva parte. Efectivamente, gracias, Tony, por tu presentación. Mi nombre es Alberto, soy técnico de igualdad en Engage Connect y voy a acompañaros también hoy a lo largo de esta presentación. Quería comenzar explicando por qué estamos hablando sobre diversidad sexual y de género en España en este momento. Y es que bien es cierto que en años recientes hemos tenido una mayor regulación de los derechos para las personas que pertenecen al colectivo LGTBI, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales. El desarrollo normativo ha sido bastante grande en estos últimos años, pero sin embargo seguimos asistiendo todavía a ciertas situaciones de LGTBI más fobia, de discriminaciones por razón de orientación afectivo-sexual e identidad de género, que nos dan el contexto y las coordenadas para que entendamos por qué es importante hablar en estos momentos de estas cuestiones. Por daros solamente algunos ejemplos, esta imagen que veis en pantalla es un mapa arcoíris realizado por la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales, la llamada ILGA. Esta entidad cada año nos ofrece un mapa mundi recogiendo cuál es la situación legislativa y en cuanto al avance de derechos para el colectivo en todo el mundo. Aquí tenéis concretamente el mapa de Europa en el año 2023. Podéis ver claramente en el código de colores cuáles han sido estos estados que han tenido un mayor desarrollo legislativo en los últimos años. Y bueno, podemos deciros que España, gracias a esta ley 4/2023 que salió el año pasado, se sitúa actualmente en el 4º puesto de Europa. Es decir, estamos dentro de este top 5 de países donde las personas que pertenecen a este colectivo tienen mayor cobertura de derechos, mayores garantías y mayor protección jurídica. También, por daros otro ejemplo, podemos comentaros que también el año pasado, en 2023, el grupo Ipsos, esta multinacional de investigación de mercados y consultoría, publica los resultados de una encuesta online sobre identificación como persona LGTBI, con una muestra de personas en 30 países a lo largo de todo el mundo, y arroja también resultados muy interesantes, porque nos dice que España es actualmente el segundo país del mundo donde mayor cantidad de personas tienen la comodidad, la seguridad y la tranquilidad para autodefinirse como pertenecientes al colectivo. Es decir, no estamos hablando de que España concentre mayores porcentajes de población LGTBI, sino que estamos hablando de esas condiciones jurídicas de seguridad para poder expresar libremente cuál es la orientación afectivo-sexual y cuál es la identidad sexual o de género. ¿De acuerdo? También nos arroja otros datos bastante interesantes que nos dan a entender, por ejemplo, que la población española está altamente sensibilizada con las discriminaciones y las problemáticas que sufre el colectivo y en concreto las personas trans. Por otro lado, a pesar de estos datos que nos señalan que España está en una muy buena posición, tenemos todavía otros estudios y otras informaciones que nos dicen que continuamos reproduciendo discriminaciones y concretamente en el ámbito laboral, que es el que hoy nos interesa. Por ejemplo, en el año 2022, el Ministerio de Igualdad publica este estudio exploratorio sobre la inserción sociolaboral de las personas trans y nos da algunos datos alarmantes, como por ejemplo que el 46,5% de las personas trans en edad de trabajar están en paro, o que solamente un 35% de las personas trans cuentan actualmente con un contrato de trabajo indefinido. También nos encontramos con que un 68,2% de las personas trans con empleo nos dicen que han sufrido discriminación, algún tipo de discriminación en su lugar de trabajo.
O, por ejemplo, que más de la mitad, el 58% de las personas trans con un contrato de trabajo han tenido algún problema en su empresa o en su entidad a la hora de adaptar su documentación, bien por procedimientos de cambio de nombre, bien legal o bien de uso común. Estos problemas pues ya nos dan indicadores de que realmente sigue quedando trabajo pendiente. Otro estudio interesante del año 2019 fue el proyecto europeo ADIM, avanzando en la gestión de la diversidad LGTB en el sector público y privado. Nos encontramos con que es una investigación realizada por la Dirección General de Igualdad de Trato y Diversidad del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad de España, conjuntamente con Portugal. Este estudio nos habla de cómo las discriminaciones que tienen lugar en el entorno de trabajo a menudo pasan desapercibidas para las personas que no pertenecen al colectivo LGTBI. Es decir, que nos encontramos con que la percepción de la incidencia de las discriminaciones varía. Por ejemplo, nos encontramos con cuando se preguntaba acerca de rumores sobre la orientación sexual o la identidad sexual en el trabajo, pues nos encontramos con que las personas que no pertenecen al colectivo, solamente un 17% de ellas manifestaban que había ocurrido alguna situación de ese tipo. Sin embargo, cuando se pregunta a personas LGTBI+, nos encontramos que el porcentaje sube hasta un 36%. Y así con distintas cuestiones. Por ejemplo, burlas o insultos para las personas que no pertenecen al colectivo, esto solo sucede en un 5% de las ocasiones. Pero para quienes sí son gay, lesbianas, bisexuales, transexuales, intersexuales, este porcentaje se eleva al menos hasta el 13%. Chistes o comentarios negativos, nos encontramos con situaciones parecidas. Un 15% de personas no LGTB sucede y un 36% de personas que sí pertenecen al colectivo sienten que esto ocurre. Como os decía, hemos avanzado legislativamente, normativamente, la cobertura de derechos y las garantías son mayores, pero todavía nos queda camino por recorrer. Y aquí es donde entra en acción esta Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para los derechos de las personas LGTBI. El objetivo de esta ley guarda directamente relación con estas cuestiones que os señalaba. Y es que ya en el preámbulo nos señala que lo que va a procurar esta nueva normativa es garantizar los derechos de las personas que pertenecen al colectivo, erradicar todas las situaciones de discriminación que a día de hoy todavía se reproducen y sigue padeciendo esta comunidad, con el objetivo último de garantizar que en España se pueda vivir con plena libertad una serie de dimensiones y de circunstancias vitales. La ley ya en el artículo 3 nos recoge, pues, por supuesto, cuáles van a ser las personas protagonistas que van a beneficiarse de esta legislación, como ya venimos señalando, las personas que pertenecen a este colectivo LGTBI. Desde INGADE nos gusta añadir además el plus al final de este acrónimo, porque siempre al final estas son, digamos, las categorías más reconocidas públicamente, que la mayoría de personas pues están ya más o menos familiarizadas con estas cuestiones. Aunque aprovecho para comentar que si alguien tiene alguna duda sobre a quién se dirige la ley, sobre cuál es alguno de estos colectivos, pues al final de la presentación de hoy vais a tener ocasión de preguntarnos. Intentaremos arrojar luz sobre todas estas dudas que podáis tener. Como señalaba, la ley pretende que se pueda vivir con total libertad y de una forma libre de discriminación todas estas cuestiones que veis a la derecha. La orientación sexual, la identidad sexual, la expresión de género, las características sexuales y, por supuesto, también la diversidad familiar. De acuerdo. Pues para conseguir el objetivo que nos marca la ley, esta ley plantea una serie de obligaciones. Obligaciones tanto a nivel empresarial como a nivel de administraciones públicas. Vamos a comenzar por las empresas. ¿Cuáles son estas obligaciones que se derivan de la ley y para las cuales tenemos que comenzar ya a adaptarnos? Porque de hecho, como voy a comentaros ahora, ya está en vigor la exigibilidad de esta ley.
Pues bien, el artículo 15 de la misma nos señala que aquellas empresas que tengan más de 50 personas trabajadoras van a tener que disponer en un plazo de 12 meses desde la publicación de la ley, es decir, esta ley se publica el 2 de marzo de 2023, con lo cual hoy, a día 5 de marzo de 2024, ya es exigible el cumplimiento de estos requisitos que marca, un plan de medidas y recursos para alcanzar esta igualdad real y efectiva de las personas LGTBI. Esa es la gran obligación que se deriva de la ley para las empresas de más de 50 personas trabajadoras. Entre estas medidas y recursos que deben disponer las empresas, se destaca un protocolo de actuación para atender situaciones de acoso o violencia que puedan producirse en el entorno laboral contra las personas LGTBI. ¿De acuerdo? Importante señalar que la ley nos señala que todas estas medidas, es decir, todo este plan, este conjunto de medidas y recursos entre las cuales se encuentra este protocolo para atender en situaciones de acoso, deben ser pactadas por negociación colectiva y acordadas con la representación legal de las personas trabajadoras. Es decir, no puede ser un conjunto de medidas que decida unilateralmente, en este caso, la empresa, sino que debe haber esta negociación colectiva, este acuerdo con representación legal de personas trabajadoras. ¿De acuerdo? También un matiz muy importante es que la ley nos señala que, claro, no nos da mucha más información en este artículo 15. Estas medidas y recursos, imaginamos que debe ir, imaginamos no, damos por hecho que deben acompañarse de un alcance, una definición, unos contenidos mínimos que sirvan para estructurar y poner en marcha todas estas medidas. La ley señala que este alcance y estos contenidos mínimos quedan pendientes de desarrollo reglamentario. Este desarrollo reglamentario se ha iniciado tarde, estamos actualmente en fase de diálogo social. Sabemos que por parte de sindicatos ya se han hecho una serie de propuestas y una serie de valoraciones para dar forma a este desarrollo reglamentario, pero todavía se encuentra inacabado. Y desde hace ya, sobre todo desde hace un mes a esta parte, ya venimos leyendo noticias de que este desarrollo no iba a llegar a tiempo para el inicio de la exigibilidad de la ley. ¿De acuerdo? Es decir, esto nos queda pendiente, aunque un poco más adelante en la presentación vamos a explicaros que al menos desde ENGADE hemos desarrollado determinadas herramientas y basándonos en estas tendencias que ya se están dejando ver dentro del diálogo social y que se empiezan a comunicar. ¿De acuerdo? Por parte de las administraciones públicas, pues bueno, la ley nos señala muchísimas obligaciones para las administraciones públicas. No todas son transversales, es decir, muchas de ellas dependen del ámbito de competencia de cada una de la administración pública. Es decir, nos encontramos obligaciones en el ámbito del empleo público, nos encontramos convenciones a códigos éticos, si administraciones públicas se dedican a la salud, pues tienen otras obligaciones específicas, igual con la educación, la cultura y el ocio, el deporte, la publicidad. Es decir, nos encontramos con muchísimos ámbitos y muchísimas obligaciones ya a nivel específico. Sí que podemos señalar que en el ámbito laboral, las administraciones públicas van a tener una serie de obligaciones más o menos similares a las que os comentábamos para las empresas, como por ejemplo, promover y garantizar la igualdad de trato y prevenir y corregir toda forma de discriminación, participar en campañas divulgativas, que tiene mucho que ver con la formación que voy a comentaros ahora, eliminar y corregir toda forma de discriminación, estableciendo cauces de denuncia adecuados, lo cual debe reflejarse en este protocolo que comentábamos antes, impulsar la elaboración de códigos éticos y protocolos en administraciones públicas y también empresas que contemplen algunas medidas de protección frente a esta discriminación. Es decir, hay una serie de cuestiones transversales que al final siempre van a ser la defensa de los derechos de este colectivo y la protección frente a toda forma de violencia y discriminación. Hay una obligación más que sí podemos detectar en el texto de la ley que es transversal a todos los ámbitos, que es la formación
Aquí se va a insistir mucho en la formación profesional para las personas trabajadoras en cuestiones como el respeto a los derechos de igualdad de trato y oportunidades, la no discriminación hacia las personas LGTBI, y entendemos incluso que estas necesidades formativas, que en gran parte del texto habla solamente de administraciones públicas, pero en otras partes del texto intuimos que puede también extenderse hacia el ámbito empresarial. De acuerdo, seguimos avanzando. La ley prevé que la ausencia del cumplimiento de estas obligaciones conllevará una serie de infracciones y sanciones. Concretamente, el artículo 79 nos señala cuáles son los tipos de infracciones, señala una tipología que divide en leves, graves y muy graves. Es importante que tengamos en cuenta que a veces, quizás de manera inconsciente, quizás de manera desintencionada, pero podemos incurrir en estas infracciones, incluso en aquellas categorizadas como graves o muy graves. Aquí tenéis en la diapositiva solamente algunos ejemplos, como infracciones leves que serán sancionadas con multas entre 200 y 2.000 euros, pues, por ejemplo, utilizar o emitir expresiones vejatorias. Tenemos, por ejemplo, no facilitar la labor o negarnos parcialmente a colaborar con la acción investigadora de los servicios de inspección, o causar daños o deslucimiento a bienes muebles o inmuebles destinados a la defensa o la cobertura de derechos del colectivo LGTBI. Como infracciones graves, nos encontramos con, como veis aquí en pantalla, un trato desfavorable de manera clara, de manera evidente hacia personas que pertenecen al colectivo. También, por ejemplo, si se han producido expresiones vejatorias, pues la no retirada de esas expresiones, sobre todo si es en sitios web o si es en redes sociales o cuentan con algún tipo de soporte escrito. La obstrucción a la inspección, es decir, categorizábamos como leve no colaborar con la inspección, pues se considera como grave la obstrucción directa a estas labores de inspección. Y finalmente, pues tenemos también algunas infracciones que van a ser categorizadas como muy graves. Entre ellas estará este acoso discriminatorio por motivo de orientación afectivo-sexual o por identidad sexual o de género. Serán las cuestiones que recoja este protocolo del que hablábamos antes. También las represalias, entendiéndolas como dar un trato adverso a una persona como consecuencia de haber presentado algún tipo de queja o algún tipo de reclamación por haber sufrido algún trato discriminatorio. O la negativa a atender o asistir a quienes hayan sufrido estos tipos de discriminación. Pues es decir, se genera una obligación de atender, de prestar un servicio a estas posibles víctimas de discriminación. Paralelamente a estas infracciones recogidas en el artículo 79 de la ley, nos encontramos con que el artículo 80 va a recoger cuáles son las correspondientes sanciones. Pues bueno, como os comentaba antes, las leves oscilarán entre 200 y 2.000 euros, las graves con multas entre 2.001 y 10.000 euros, y también aquí entraría, pues, por ejemplo, una sanción de 1 año sin poder contar con ningún tipo de ayuda pública o sin contratar con administraciones públicas, entre otras medidas. Como sanciones muy graves, pues fijaos, encontraríamos desde el cierre del establecimiento hasta 3 años sin contar con ayudas públicas o contratos con administración pública, incluso supresión de aquellas ayudas que ya estuviesen concedidas y, por supuesto, multas económicas que ya serían la mayor cuantía entre 10.001 y 150.000 euros. Este artículo 80 también señala que las sanciones podrán ser compensadas por otro tipo de servicios, pero siempre de modo que no resulte más ventajoso para la entidad infractora abonar la multa que cumplir con otro tipo de servicio, por ejemplo, social. Finalmente, la ley también nos señala que para graduar, establecer en qué tipología de infracción y de sanción correspondiente estaríamos, va a atender a una serie de criterios. Por supuesto, la naturaleza y la gravedad
de los riesgos o los perjuicios que se han causado a las personas o a los bienes. Pero también, por ejemplo, la reincidencia. Es decir, si ya hay antecedentes de un trato discriminatorio, la reincidencia será tenida en cuenta como un factor decisivo a la hora de calificar la falta como grave o como muy grave. También la trascendencia social de los hechos producidos o si se han incumplido advertencias o requerimientos previamente hechos. Y, por supuesto, la discriminación múltiple será entendida como un factor para considerar que la infracción es especialmente grave. ¿De acuerdo? Llegados y llegadas a este punto, podemos decir, de acuerdo, tenemos un montón de nuevas obligaciones, puede ser complicado que las empresas o también las administraciones públicas puedan adaptarse a todas estas nuevas obligaciones. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos poner en marcha teniendo en cuenta que ya es exigible disponer de este conjunto de medidas, incluyendo este protocolo de acoso? Pues bien, desde INGADE contamos ya con una serie de servicios y de recursos que estamos implementando. Por supuesto, este plan de diversidad LGTBI+, que como os comentaba es así como lo hemos denominado desde INGADE, que sería el equivalente a este conjunto de medidas que obliga la ley. Contaríamos también ya con este protocolo de prevención y actuación ante situaciones de acoso, discriminación y violencia hacia las personas del colectivo. Como señalaba que la formación de las personas trabajadoras aparece como una cuestión transversal en el texto de la ley, ya contamos también desde INGADE con distintas formaciones específicas y además disponemos de otros documentos, otros recursos, otros servicios que viendo cuál es la tendencia en el diálogo social, podemos intuir que van a ser bastante frecuentes y bastante habituales. Al detalle sobre todas estas herramientas, vuelvo a cederle la palabra a mi compañero Tony, que va a explicaros en mayor profundidad en qué consistiría cada una de ellas. Gracias, ahora volvemos. Pues muchas gracias, Alberto. Claro, desde INGADE, evidentemente, pues pensamos que tenemos que ayudaros en cumplir con todas estas nuevas obligaciones, que vuestros clientes puedan cumplir con estas obligaciones. Uno de los principales problemas que nos encontramos en este momento es, como comentaba Alberto, la ausencia de regulación. Bueno, esto evidentemente ha hecho que tengamos que tirar pues, de nuestra experiencia, por un lado, en toda esta temática, que hayamos realizado ya diversas consultas a las autoridades laborales, que hayamos consultado con la administración pública hasta donde la administración pública se atreve a responder y fruto de esto pues hemos llegado a una serie de conclusiones. Como comentábamos ya al principio, nuestro ánimo fundamental es el de conseguir que las empresas puedan cumplir con los requisitos reglamentarios, pero de manera lo más adaptada posible a su realidad. Evidentemente, pues esto es un juego de compromisos y de adoptar una solución final pues que sea lo más equilibrada posible entre estos dos aspectos. Respecto al plan de diversidad, en concreto, pensamos que tiene que constar de esta serie de cuestiones de manera obligatoria. Evidentemente, va a disponer de un conjunto ordenado de medidas. Claramente se indica que tiene que aprobarse el plan a través de la negociación colectiva. Esto, la jurisprudencia toda anterior, la experiencia además con planes de igualdad, ya ha centrado en que para realizar esto así, pues hay que constituir comisiones negociadoras y de una manera determinada, con lo cual, pues no hay mucha opción a disponer, digamos, de versiones alternativas como eran las comisiones ad hoc que se utilizaban hace años. Eso está prácticamente decidido. Evidentemente, habrá que disponer de una serie de datos para realizar una pequeña evaluación de cuál es la situación.
Y a partir de ahí, pues concretarlo, como decíamos, en objetivos, recursos, unos plazos, una calendarización de todas las medidas a implantar. Nuestra opción, por supuesto, siempre será que sean medidas pues adaptadas a la empresa y con que supongan, pues, por supuesto, pues un aumento en la garantía de estas oportunidades, pero de manera pues lo más asumible por parte de las empresas. Y por otro lado, también todos los elementos y entidades relacionadas con este ámbito coinciden en que esto deberá registrarse en el registro de convenios colectivos, igual que se estaban registrando cualquier otro tipo de acuerdo colectivo. No mucho más, evidentemente esto tendría que tener un sistema de evaluación y seguimiento, pero sin mayor regulación, pues hasta aquí podríamos llegar y nosotros, ya digo, intentaremos que esto sea pues lo más asequible para las empresas. Dentro del propio plan, de lo poco que indica la Ley 4/2023, hay que disponer de un protocolo de prevención y actuación ante la posible aparición de situaciones de discriminación con este colectivo. Pues igualmente, pues nos vemos ante la desregulación del mismo, nos vemos abocados a tirar de experiencia y de escuchar también a las entidades más implicadas en este campo, pero aquí sí hay una experiencia previa muy contrastada respecto a protocolos de acoso, tanto de tipo laboral como de tipo sexual, como por razón de sexo y todo tipo de discriminaciones, con lo cual, pues bueno, pues estos protocolos van a ser pues muy similares, digamos, a los protocolos que se estaban haciendo en otros campos. Sí es cierto que se podría plantearse la duda, ¿es necesaria la disposición de un protocolo específico para esta cuestión o podría valer uno de los normales, uno, digamos, que recogiera todas las posibles situaciones de acoso? Bueno, pues es una pregunta muy lógica, que nosotros tenemos nuestra respuesta técnica, pero la verdad es que a día de hoy vemos que muchas entidades siguen solicitando que haya un protocolo específico. ¿Vale? Respecto a la parte de formaciones, pues por nuestra banda comentaros que tenemos ya en nuestro portfolio diferentes formaciones asociadas a esto, con todas las modalidades o casi todas, bonificadas por Fundae o no bonificadas, más generales o más específicas y de diferentes duraciones, con lo cual, pues, cualquier necesidad interna que veáis en vosotros o vuestros clientes, pues contad con nuestra participación si lo queréis. Nada más. Respecto a cuestiones obligatorias, pues probablemente hasta ahí se podría llegar. Sí es cierto que hay otro tipo de servicios, de productos que nosotros estamos viendo que sí son muy habituales en empresas que ya están elaborando sus planes y sus nuevos protocolos, como pueden ser las guías de comunicación inclusiva, como puede ser el manual de acompañamiento a personas trans dentro de las empresas. Pero bueno, nosotros disponemos de varios de estos recursos que, por supuesto, pues están a disposición de todos los clientes. ¿Cómo hemos pensado enfrentar esta situación desde el punto de vista económico de cara, pues, a nuestros clientes? Bueno, creednos que hemos intentado hacer un esfuerzo, porque además somos conscientes del esfuerzo que le supone a todas las empresas, pues, una nueva obligación legal, ¿no?
Hemos planteado, de hecho, una campaña de apoyo, aunque podríais decir, bueno, pues esto es relativo porque vosotros tenéis también un conflicto de intereses, ¿no? Vivís de esto, ¿no? Sí, es cierto, somos una consultora, vivimos de esto, pero creo que nuestra perspectiva siempre en cabeza es adaptarnos y ser sensibles con la realidad de las empresas, de lo que viven los clientes. A partir de aquí, sí hemos planteado, por ejemplo, pues un lanzamiento con unos descuentos especiales para los servicios que incluyan el plan de diversidad LGTBI, por ejemplo, pues los planes de igualdad que lancemos, pues sí van a incluir ya el soporte para realizar simultáneamente también estos planes si los clientes lo quieren. Y entonces hemos planteado un descuento especial durante una temporada para estos servicios que se contraten de esta manera. E incluso, además, hemos llegado al compromiso de que todos los clientes que ya son actuales y que tienen que contratado un plan de igualdad, un seguimiento de un plan de igualdad, pues a coste cero asumir también el soporte de todo lo que sería la realización de estos planes y protocolos. Y, bueno, creemos que es nuestra manera también de arrimar un poco el hombro, independientemente, digo que podréis pensar que, bueno, que nosotros también vivimos de esto y es cierto, ¿no? Pero, bueno, pues creemos que es momento de echar una mano a lo que se pueda. Y pues ya casi os dejo con Alberto para concluir, si os parece, y abrimos turno de preguntas si tenéis alguna duda que queráis profundizar. De acuerdo, gracias, Tony. Pues como señalaba, estamos ya llegando al final de esta presentación. Sabemos que va a suponer realmente un esfuerzo para las empresas. Desde INGADE, como ya os señalaba el compañero, disponemos ya de toda esta batería de servicios y recursos para hacer esta transición lo más amable posible y queremos concluir esta presentación pues rescatando un pequeño fragmento del preámbulo de la ley. Y es que, a pesar de este esfuerzo que venimos comentando, realmente esta ley ha supuesto un avance importante en el camino hacia la igualdad y la justicia social que merecen estas personas LGTBI, que queda demostrado que existía una deuda legislativa y de protección para con estas personas. Y es buen momento para comenzar a implantar estas cuestiones también en el ámbito laboral. Por supuesto, esto necesita que creemos referentes positivos, referentes visibles en las empresas, que entendamos que la diversidad es un valor y es un beneficio en el ámbito del trabajo. Pasa también por asegurar esta cohesión social promoviendo valores de igualdad y de respeto y, por último, por extender una cultura de no discriminación y de tolerancia cero hacia el odio y hacia los prejuicios dentro también del ámbito laboral. Dicho esto, pues agradeceros vuestra asistencia, vuestra participación. A partir de aquí, pues abrimos este turno de preguntas. Por si tenéis alguna duda, alguna observación, alguna cuestión que queráis plantear, pues vamos a hacer lo posible por daros una respuesta. Gracias a todas y a todos. Bueno, si hay alguna consulta, pues le damos curso, si no, pues avanzamos. Bueno, hay alguna ya por aquí. Buenos días, dice Juan. El diseño y la implantación del plan implicará que las personas trabajadoras tengan que desvelar su orientación afectivo-sexual o su identidad de género. No sé, Alberto, si quieres contestar tú, contesto yo. Si me lo permites, contesto, porque realmente es una cuestión que ha generado muchas dudas y tiene sentido, teniendo en cuenta que se están planteando y definiendo medidas para personas gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, intersexuales. Cabría preguntarnos si el desarrollo o simplemente el diseño de estas medidas va a necesitar que las personas que pertenecen al colectivo LGTBI+, tengan que desvelar en su entorno de trabajo cuál es su orientación o cuál es su identidad. Pues no, la respuesta es tajantemente negativa porque al final no se van a diseñar
Lo decía ya el preámbulo de la ley, como hemos visto, no van a diseñarse medidas para personas en concreto. No, el objetivo es crear unas medidas para asegurar que puedan vivirse con libertad y con seguridad tanto la orientación afectivo-sexual como la identidad sexual y de género. Es decir, se va a estudiar y se va a analizar cuál es el clima laboral, por ejemplo, de las empresas en materia de diversidad sexogenérica, pero ello no va a implicar desvelar en ningún momento ni ningún señalamiento ni que nadie tenga que visibilizarse si así no lo desea. Simplemente se va a procurar conseguir este ambiente de trabajo sano, seguro y saludable para todas y todos. Por tanto, no, definitivamente no, no va a haber que desvelar. Vale. Cristina nos pregunta que tiene entendido que van a publicar una moratoria de un plazo de un mes para que entre en vigor la obligación de las empresas de tener implantado el protocolo LGTBI, así de tiempo de publicar el reglamento de desarrollo de la ley. ¿Cuándo se publicaría esta moratoria? Claro, pues vuelve a ser una muy buena pregunta, porque como os comentaba, el gobierno se ha manifestado, todas y todos sabemos que vamos tarde con este desarrollo reglamentario que debería haber estado listo mucho antes de que entrase en vigor la exigibilidad de la ley. Sin embargo, hasta la fecha, hasta este momento, pues no podemos dar una respuesta cerrada a esta cuestión. Tendría sentido que se estableciese algún tipo de moratoria para que este desarrollo reglamentario tuviese lugar. Pero de nuevo, hasta donde sabemos hasta el día presente, ya es exigible la obligación de disponer de este conjunto de medidas, incluyendo este protocolo de acoso. Si en los próximos días o en breve tenemos alguna nueva noticia o se abre finalmente esta moratoria, desde luego sería de gran utilidad, pero como ya os hemos señalado, desde ENGADE ya estamos trabajando para dar cumplimiento a la legislación. Sí, por puntualizar también un poco, si me permites, es decir, casi sería deseable, pero la realidad es que todas las consultas que hemos hecho a Inspección de Trabajo, a autoridades laborales, todas coinciden y, bueno, y después simplemente pues las consultas del Departamento Jurídico, todos coinciden plenamente en que desde este sábado pasado las empresas de más de 50 personas trabajadoras deberían de disponer ya, y es exigible desde ya, la disposición de un plan con un protocolo. Y esa es la realidad. Si hubiera algún cambio, pues os mantendremos informados también a través de redes sociales para que seáis los primeros en conocerlo. Pero yo creo que se prevé así de manera... ahora que no nos oye nadie, digamos, podemos decir, yo creo que es probablemente puede venir una regulación express y rápida, probablemente antes que la moratoria. Es la impresión así un poco que nos da, pero bueno, estaremos atentos. Nos comenta también Ana, nos pregunta si es posible que el plan de diversidad LGTBI más y el protocolo al que se refiere no sean necesariamente acordados con la RLPT, la representación de personas trabajadoras, aunque sí se negocien. Pues respecto a esta cuestión, la ley es también bastante clara y bastante tajante. De hecho, hay algún párrafo en el que parece que incluso redunda en esta cuestión para no dejar lugar a ningún tipo de duda. En principio, debe haber esta negociación colectiva que anteriormente señalábamos y eso pasa obligatoriamente con esa aprobación, ese acuerdo con la representación legal de personas trabajadoras. De nuevo, es un mecanismo que ha buscado la ley para asegurar que este conjunto de medidas no se disponga de forma unilateral por parte de las empresas. Así que, nuevamente, sí, es necesaria esta negociación y es necesario contar con el acuerdo de RLPT. Bien, pues no sé si no hay ninguna pregunta más, pues sin más. Agradeceros a todas y a todos vuestra presencia hoy, vuestra participación. A lo largo de todo este año, cuando menos, desde INGADE haremos
un conjunto de webinares en cuestiones legislativas que sean de interés para todas las empresas, a los cuales estáis ya invitados y esperemos que contar con vuestra presencia. Y nada más, nos tenéis a vuestra disposición para lo que podáis necesitar al respecto. Aquí, pues, con nuestros contactos, con toda la red del Grupo MPE a vuestra disposición y muchas gracias. Sin más, un saludo.